Bienvenidos a este tercer bloque de conexiones, en donde en la parte pasada estuvimos hablando un poquito sobre la libertad y un poquito sobre el punto de partida de la ética con la libertad, ¿sí? En donde empezó a haber una redacción alrededor de qué tanta libertad existe en el mundo contemporáneo. Empezamos a preguntar los límites, desde dónde entra la libertad y desde dónde entra el libertinaje. Ahorita lo vamos a atacar, ¿sí? Y otra de las cosas que quiero tocar es, o más bien, que está dentro del temario, es la filosofía moral. Es decir, la filosofía moral es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la moralidad y los valores humanos. Es decir, es la que se encarga de estudiar como tal, pues las acciones morales que estuvimos hablando hace rato, actitudes, valores como tal, y la justificación de los principios éticos como tal. ¿Sí? Dentro de eso hay tres ramas principales, como son la metaética, la ética normativa y la ética aplicada. Donde la metaética es la que se encarga de estudiar la parte, la capa de encimita. Literal viene de meta, viene de la parte de por encimita y de la ética, en donde empieza a preguntar un poquito sobre la moralidad, sobre los valores morales, sobre el lenguaje moral como tal, de cada una de las sociedades. Muy bien, de cada una de las sociedades y el sistema de creencias de una zona como tal. Bien, también está la ética normativa, que la ética normativa se encarga de establecer los principios del comportamiento del ser humano, de que de alguna manera qué valores, qué principios deba de tener y a partir de eso construir. Y la ética aplicada es justamente de lo anterior, empezar a hablar ya del código de ética, por ejemplo, de las empresas, del área médica, del área mental, es decir, la aplicación de las reglas y costumbres que demanda la ética normativa que fue estudiada previamente por la ética, metaética. Es decir, la filosofía moral dentro de eso, pues prácticamente fue lo que hemos estado estudiando y lo que derivará ahorita del tema de axiología. Pero antes vamos a hablar un poquito sobre de lo que fue la actividad número 2, hablar de libertad y hasta dónde llega, ¿no? Libertad y libertinaje no es lo mismo, lo sabemos, creo que en nuestro mismo lenguaje hemos escuchado esas dos palabras. Por un lado está la libertad, que es derecho de todo ser humano a conducir tus propias acciones. Es decir, te doy la libertad de elegir, de hacer cierta cosa u otra. Es decir, por ejemplo, oye, ¿me das libertad de salir a tomar un café? Por supuesto, eres libre. Puedes decidir. ¿Tienes un pensamiento? Puedes ejecutarlo. De eso a pensar que tú por derecho eres el único que puedes tener acceso a ir a un café y que las personas que no seas tú, que vayan por un café, tú las vas a amedrentar y las vas a golpear y esperes que nadie te diga absolutamente nada, eso es libertinaje. Es decir, cuando tú actúas en contra de beneficios sociales o actúas en contra de la libertad de otros, o que haces una acción en la cual dices, no importa las consecuencias, ¿sí? Y esperas que no te repriman por dichas consecuencias o que no te alienten por dichas consecuencias, es libertinaje. Es decir, no es lo mismo buscar la libertad que buscar el libertinaje. ¿Sí? Por ejemplo, buscar el dinero o buscar tener patrimonio podría ser un camino hacia la libertad. Pero si en esa búsqueda de eso atentas a la libertad de la sociedad, atentas al contento social o atentas
o piensas que ciertos actos que hagas que no son aceptados no van a tener consecuencia, eso es libertinaje. Y lo hemos visto, hay muchos genocidas que me encantaría que vieran este tipo de diapositivas, ¿sí? Porque hay muchas personas que confunden la libertad con el libertinaje, en donde piensan que para ser libres los otros no lo tienen que ser. Y entonces, desde la ética, en la libertad, todos pueden entrar. Y aquí hay diferentes posturas con la libertad, o más bien un contraste de la libertad con el libertinaje. Hablábamos la definición. La libertad es un derecho. La libertad está consagrada en los derechos humanos. Es indispensable para la convivencia social ser libre, tomar decisiones como tal, ¿sí? Y el libertinaje no es un factor social, de hecho es transgresor a la convivencia, ¿sí? Es no responsabilizarse de tus actos y de alguna manera es una forma de comportarte o una actitud ante la vida. Por ejemplo, no sé si a ustedes pasó, conocí personas que tenían como ideal la anarquía. La anarquía es un sistema de libertinaje. No seguir las reglas o no afrontar las reglas es un sistema de libertinaje que tarde que temprano daña la libertad de alguien más. Entonces, en ese acto ya no pertenece a una libertad completa. Bien. Entonces, es bien interesante impartir o saber que existen las dos palabras y que a la hora del camino, a la hora de la hora, sepamos cuándo exigimos nuestra propia libertad y cuándo estamos exigiendo un libertinaje. ¿En qué momento pedimos algo de lo cual no afrontamos las consecuencias? Que eso es libertinaje. Bien, la libertad de la ética es esta forma de poder vivir plenamente a través de tener siempre una posibilidad, siempre una decisión. Pero recordar que la libertad normalmente tiene un límite, ¿sí? La libertad no puede violar ni violentar a la libertad de ajena y tiene que ser en pro del bien comunitario. Por otro lado, el libertinaje es un exceso de libertad no entendida. Lo dejo con estas últimas palabras, aunque no viene en el texto. Una libertad excesiva no entendida. Es decir, usualmente hay oradores que hablan en pro de la libertad que debería ser en realidad un pro libertinaje, en donde no entienden que su libertad tiene que ver con la libertad de otros. Si tu concepto de libertad atropella a otro, no es libertad, sea el bien o no. Y entonces incluso muchos pensadores progresistas hablaron en pro de la libertad y nunca lo hicieron. ¿Sí? Tiene que ver con no agredir los derechos del otro. ¿Sí? Es de alguna manera, la libertad va a promoverse desde la ética y va a decir, creo que deberíamos buscar todos la libertad. Es algo por lo que se lucha todos los días. ¿Sí? Por otro lado, el libertinaje es algo que destruye todos los días la libertad. Y entonces, es algo que la ética no lo va a perseguir. ¿Sí? Si es algo que vaya en contra de una sociedad que ya puso las reglas, a menos que después de cierto tiempo la sociedad reconozca que se equivocó y lo utilice como nuevo esquema de libertad, es libertinaje. Por ejemplo, ahorita, en la actualidad, términos de libertad tiene que ver con igualdad de género. Eso es un tema de libertad. Expresarte en contra de la equidad de género, poniendo tus derechos frente a los de otro género, es libertinaje. Es decir,
la otra persona tiene derecho de coexistir contigo. No ponemos a nadie arriba ni a nadie abajo. ¿Sí? Entonces, si transgrede el derecho del otro a una manera de que le rompa su propia capacidad de ayudar desde la libertad, es libertinaje como lo quieran ver. Bien, entonces ahí tiene que ver la responsabilidad y el respeto hacia todas las posturas. Es decir, si tu postura no respeta el común denominador social, no puedo llamarlo libertad, ni menos desde la ética. Muy bien. Entonces, de aquí partimos para el segundo tema, que es la axiología. De alguna manera será breve, pero es el punto de partida para la siguiente semana. La axiología es la filosofía de los valores. Es el método para pensar desde la parte ética sobre los valores que tenemos. ¿Sí? De aquí viene la deontología, en donde es la rama que va de ahí, va a derivar sobre la ética. La axiología es la filosofía de valores, la que le pone valores a esto. Todos los valores positivos y todos los valores negativos conforman la axiología. Es decir, de aquí podemos rescatar algo. Existen valores positivos, pero también existen valores negativos sociales. Es más, lo podemos hasta categorizar por valores positivos y negativos individuales, valores positivos y negativos familiares, valores positivos y negativos geográficos, pequeños geográficos, es decir, colonia, municipio, y geográficos extensos, estado, país, ¿sí? En donde esos valores van determinando el accionar de los individuos. Y al ser la axiología como tal, pone los valores para la convivencia o para generar la ética en el lugar en donde se derive. Individuo, familia, sociedad corta, sociedad larga. Bien. Entonces, pueden ser los sistemas de valores dependiendo del lugar. Tenemos ahorita valores, por ejemplo, como la equidad, como la búsqueda de la libertad, la igualdad, la honestidad, el respeto, la responsabilidad social, el progreso, la empatía, progreso no, adaptación tecnológica, la compasión, cualquier cosa. Pero también hay valores negativos que está generando el sistema de valores actualmente. La desintegración, la falta de comunicación, la falta de armonía, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, esos valores que van conformando el individuo, al final del camino va generando su código de ética. Si del código de ética por ejemplo, del administrador es el que no tranza no avanza, ya te imaginas qué tipo de valores serían. Los que le llaman antivalores. Los antivalores como tal son los valores negativos. Ahora ya lo identifiquen con ese nombre. ¿Vale? Por otro lado, por ejemplo, aquí quiero manejar los ejemplos de los valores honestos. Por ejemplo, un ejemplo de cualquier tipo de valores. Por ejemplo, de una escuela. Honestidad, respeto, responsabilidad, justicia, solidaridad. Suena padrísimo, ¿no? Tolerancia, libertad, amor y compromiso. Una sociedad que tenga esto en ejecución es una sociedad que probablemente sería muy sana. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si la honestidad paga con el valor negativo de la deshonestidad? Pues entonces estaríamos hablando de que ese antivalor, ¿sí? Podría generar una sociedad desconfiada, que sería otro nuevo valor negativo. La irresponsabilidad, es decir, sociedades que te prometen cosas y no te cumplen. La falta de respeto, sociedades que no escuchan, sociedades que no escuchan, sociedades que no valoran al resto. Son sociedades muy individualistas. La solidaridad, que sería como falta de solidaridad, sería individualismo del valor. Justicia, la injusticia.
en donde el individualismo y el escalonar personas pensando que existe el término VIP podría generar un sistema de injusticia que depende de quién eres, depende de cómo te hago, o qué te doy extra, o qué te quito. Que ese pensamiento lo he llegado a ver muy seguido en personas de ultraderecha, ¿sí? Es decir, que el pensamiento de la injusticia, de sopesar los casos dependiendo de quién sea, pues justamente, o más bien injustamente, va a dar un sistema en el cual las personas ni se esfuercen. Las personas que están abajo tengan poco por hacer para poder subir y las personas que están ahí arriba van a hacer poco por considerar al resto. Y entonces, para mí, lo personal es un pensamiento completamente individual. Bien, la intolerancia o la poca tolerancia sería el antivalor de la tolerancia. Bien, y entonces, qué padre vivir en una norma, en una norma social en donde existe la tolerancia. Pero recientemente acabo de ver un discurso en donde realmente estaremos hablando de la tolerancia o no, o existe poco margen de tolerancia. La libertad con la esclavitud, el amor con el desamor, ¿sí? Una sociedad, por ejemplo, narcisista, ¿sí? En donde si hablamos de individualismo, me viene a la mente el narcisismo como amigo hermano, porque de alguna manera una sociedad individualista es una sociedad enamorada de sí mismo, en un pensamiento poco colectivo, que eso no, piénsenlo, hay sociedades súper individualistas que no han logrado grandes cosas colectivas. Lo interesante viene de abandonar un poco tu yo o tu ello para poder, para poder trabajar en tu super yo. Es decir, bajo la teoría de las tres de Freud, ¿sí? El ello es aquellos que son tus impulsos biológicos, el super yo, tu bien moral, y tu yo, al agente regulador, ¿sí? Pues las personas, o más bien, las sociedades individualistas podrían estar alimentando el ello y no alimentando el super yo. Y eso en psicología y en salud mental es peligroso. Alimentar el ello y no el super yo genera sociedades impulsadas biológicamente que no tienen tanta capacidad social. Y lo estamos viendo en muchas sociedades. Bueno, otro término que quiero que revisemos aquí es el bien y el mal como subjetivo. Creo que a estas alturas del partido ya hemos definido qué es bien y qué es mal. Hemos tratado de pensar que tenemos un sistema de valores que son los valores que deberían tener todos. Por ejemplo, desde chiquitos en la religión nos pusieron los conceptos de no robarás, no matarás, no mentirás, honrarás a tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es nuestro concepto de bueno. Oye, hacer la tarea es el concepto de bueno. No hacerla es el concepto de malo. Despertarte temprano, otra frase que llego a escuchar mucho, ¿no? El que madruga, Dios le ayuda. Es un concepto de bueno. ¿Ok? Más vale el diablo por viejo que por diablo. Es un concepto de malo. Y empezamos a adjudicar palabras a bueno y malo, como si el mundo fuera blanco, perdón, ironía, y negro, donde blanco le asignamos a lo bueno, negro a lo malo. Pero en realidad, mucho de la vida son bellas escalas de grises. Bellas escalas de grises, que vamos a tener atribuciones inherentes de la escala de gris hacia el bueno y hacia el malo, pero no deberían ser valores absolutos. Es decir, no todo lo que es malo en perspectiva puede ser a lo mejor malo en las decisiones que tomamos. No existe como tal una malo universal, ni un bueno o malo. Y entonces, aquí es importante empezar a valorar qué es para nosotros bueno, qué es para nosotros malos,
Y si queremos hacer un ejercicio de confrontación, piensa cuando estabas más chavito, qué era para ti bueno, qué era para ti malo, y que ahora con tanta instrucción ha cambiado o debería haber cambiado. Si la respuesta es no ha cambiado nada, hay que revisar qué tanto hemos aprendido, ¿vale? Por otro lado, este, si nuestro concepto, o más bien, si conoces personas que han cambiado con el tiempo, a antes eras bueno o antes eras malo, sepas que su sistema de valores cambió. Y aquí es importante hablar de que todos tenemos valores, todos tenemos nuestro propio sistema de valores. Aquí comparto esta imagen porque al hablar de jerarquía y de autores de la jerarquía de valores, hubo autores que hablaron sobre estos como el esquema principal de valores, en donde el respeto lo pusieron en la cúpula, en donde la lealtad, verdad y moralidad alimentan la responsabilidad y solidaridad, que eso hace que exista orden y tolerancia, y con el orden y la tolerancia puede haber libertad e integridad, igualdad e equidad, y que haya un sistema de justicia que genere un respeto. Pero esa es la postura de ese autor. Probablemente otros pongan el amor sobre la cúpula, otros pongan la responsabilidad sobre la cúpula. Cada quien tendrá, a lo mejor son palabras diferentes a estas. Cada quien tendrá su propio sistema de valores y su propio orden. Recuerden, pasamos de los valores del individuo. Cada quien tiene, o cuando les preguntan qué valores tienen, andan respondiendo al unísono algunos ciertos tipos de valores. Pero cuando le preguntan a todos en colectivo, no resultan exactamente los mismos. Se acuerdan otros de otras palabras. Entonces, ahí cambia. O vamos reconociendo que nuestras familias van teniendo un sistema de valores y bajo ese sistema de valores es su método de conversación. Por ejemplo, hay familias que, sobre todo en México, valoran la productividad, otros que valoran el esparcimiento, otros que valoran la responsabilidad, el orden, otros que valoran la igualdad y así, otros que valoran el dinero, lo he llegado a escuchar, otros que valoran la pobreza, también lo he llegado a escuchar. Entonces, a partir del sistema de valores familiares también se va rigiendo y se va alimentando el individuo, porque muchas veces el individuo comparte con la familia su sistema de valores, o si es la oveja negra o el cambio del sistema familiar, normalmente los valores del individuo contrarrestarán el sistema de valores familiar. Será tan opuesto que en realidad es un complemento. Bien, entonces, pues por ahí van los sistemas de valores en axiología. Un ejemplo de sistema de valores son muchos, son 14, pues un ejemplo nada más. Puede haber más. Es, por ejemplo, un valor sería la propia vida, el sistema de valores. Es decir, la vida es es un bien fundamental bajo esa teoría. La libertad es un valor. La justicia, la verdad, la solidaridad, la tolerancia, la responsabilidad, la estética, o sea, la belleza, la felicidad, otro, la lealtad, la humildad, la creatividad. Pero ojo, así como estos 12 fueron mostradas, hay 4,000 o 5,000 verbos que te pueden dar un sistema de valor, ya sea positivo o negativo, como tú lo quieras ver. Incluso tenemos un sistema de valores positivo y negativo. Muchas veces cuando te ponen a redactar valores empresariales, te ponen a redactar los valores positivos y no nombran los valores negativos o sus antivalores. Creo que nadie quisiera reconocer que tiene valores negativos, o pocos, pero existen y que mejor son nombrados. Y la tercera actividad, la última del día de hoy, tiene que ver con hacer mínimo
o más bien, poner mínimo 7 valores positivos explicados, 7 valores negativos explicados y cómo aplican en ti. Es decir, cómo los que tengas 7 valores positivos, 7 valores negativos. Bien. Entonces,